Vayan conmigo, por favor, a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. No sé, mis hermanos, si ustedes conocen cuál es la diferencia entre un reloj descompuesto y los falsos maestros. ¿Ha escuchado alguna vez cuál es la diferencia entre un reloj descompuesto y los falsos maestros? Pues que al igual que un reloj puede dar la hora correcta al menos una vez en el día, lo mismo sucede con los falsos maestros. A veces dicen la verdad, por lo menos una vez en sus vidas. En el capítulo 22 del libro de Números se nos cuenta la historia de Balaam. Si usted alguna vez ha escuchado la historia de Balaam, pues entenderá de por dónde va el sermón de esta tarde. Pero si no, en Números capítulo 22, no lo busque, por favor. En Números 22 se cuenta la historia de Balaam. Balaam era una especie de adivino, un agurero. Es un adivino, Camila. Un adivino. Era alguien que de alguna manera buscaba conocer la voluntad de Dios y trataba de comunicar a las personas que se acercaran a él. Era una especie de mercenario, aquel que pagaba más, este hombre podía decirle lo que iba a acontecer. En el capítulo 23 se dice que llaman a este hombre Balaam, un rey, el rey moabita, Balac, por cierto, no los confundas, se parecen los nombres, pero Balac es el rey, Balaam es este adivino. Balac busca a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel porque le preocupaba que era un pueblo muy grande, Dios estaba con Israel e Israel estaba sometiendo a los pueblos enemigos de la tierra de Canaán como Dios había prometido. La encomienda para Israel era que tenía que expulsar a todos los pueblos de Canaán. Cuando este Balac, rey de Moab, vio lo que estaba pasando, temió por su seguridad, por la seguridad de su pueblo, y mandó a buscar a Balaam para que maldijese a la nación de Israel. Les decía que lo mandó a buscar para maldecir a la nación de Israel. Pero como Balaam era un hombre que aparentaba ser muy espiritual, dijo, voy a consultar a Jehová y lo que él me diga, eso haré. Y si usted lee ahí, se dará cuenta que fue a buscar la presencia de Dios. Dios le dijo, mira, no vayas, ¿verdad? No maldigas a este pueblo porque yo a este pueblo lo he bendecido y lo he consagrado para mí. Pero Balaam no se quedó simplemente con esa respuesta, quiso volver a intentar para ver si el Señor podía cambiar de parecer. Y fue una segunda vez. Y en esta ocasión, pues el Señor le dijo, pues ve con ellos. Al final, Balaam terminó profiriendo palabras de bendición para la nación de Israel, porque el Señor no le permitió que maldijese a su pueblo. Y en el capítulo 23, verso 19, dice algo que es muy interesante viniendo de un hombre mentiroso como él. Dice ahí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y así vemos cómo esta historia de Balaam se va extendiendo por los siguientes capítulos. Capítulo 24, capítulo 25, nos damos cuenta de que en medio de todo esto, la nación de Israel se empieza, y cito el verso 1 del capítulo, perdón, el verso 25 del capítulo 24, donde dice que Israel habitaba en Sitín, y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Este pecado desató la ira de Dios sobre Israel y 24,000 personas murieron de los israelitas. Más adelante en esta misma historia nos damos cuenta que el Señor le pide a Moisés que vaya y acabe con los moabitas, que tome venganza por toda aquella muerte que había ocurrido en la nación de Israel a causa de que los israelitas se prostituyeron con las hijas de Moab. Pero, oh sorpresa, que en el capítulo 31, verso 8 de ese mismo libro, Números, nos damos cuenta que entre los muertos, entre los reyes de Moab,
que mataron los israelitas se encontraba también Balaán. Y nos damos cuenta en ese mismo capítulo que Balaán fue aquel que provocó o promovió que los hijos del Señor, que el pueblo de Israel, se prostituyese con las hijas de Moab. Balaam, mis hermanos, hizo lo que muchos hacen en nuestros días. Y es, si no puedes alejar a Dios de su pueblo, entonces aleja al pueblo de Dios. Y eso es lo que hacen los falsos maestros, los falsos pastores, que se levantan aún en nuestros días. Si no pueden alejar a Dios de su pueblo, van a buscar la manera de infiltrar al pueblo de Dios para alejarlos de Dios. Exactamente tal cual lo hizo Balaán en el Antiguo Testamento. En la porción que estamos a punto de estudiar, veremos una descripción exacta de los falsos maestros por parte del apóstol Pedro, que nos exhorta, mis hermanos, a ser diligentes en nuestra vida, a estudiar la palabra de Dios, a proclamar la verdad del Evangelio revelado en las Escrituras. Pedro nos va a describir la presencia real de los falsos maestros en el verso 1. También nos va a hablar en el verso 2 y 3 acerca del resultado de la actividad de los falsos maestros. Y en tercer lugar, vamos a ver en estos 3 versículos la inminente condenación que traerán sobre sus vidas estos falsos maestros. Verso 3 al final, la parte B. Así que, mis hermanos, leamos el texto. Dice la palabra del Señor. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Mis hermanos, Pedro terminó su capítulo 1, como lo hablaba el hermano Ricky la semana pasada, hablándonos acerca de que tenemos la palabra profética más segura. Que esta palabra no fue traída por la voluntad de ningún hombre, y que fueron los hombres de Dios que, inspirados, movidos por el Espíritu Santo, llevados a donde Dios quería, comunicaron el testimonio de estas profecías que tenemos en la Escritura. No fue la voluntad de ningún hombre, y es la palabra de Dios lo más seguro que tenemos. Es la verdad de Dios. No hay error, no hay mancha, no hay equivocación. Pero, y ahí comenzamos con nuestro texto, pero se levantaron falsos profetas. Mientras se escribían las Escrituras, mientras obteníamos lo que conocemos como el Antiguo Testamento, en medio del pueblo se levantaron falsos profetas, del cual hemos visto un ejemplo, Balaam. Pero hay muchos. Si usted lee a lo largo del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo se levantaron falsos profetas. Y Pedro dice, de la misma manera, así como hubieron falsos profetas, habrán falsos maestros entre el pueblo. Entre ustedes, es decir, la iglesia, van a levantarse falsos maestros, falsos pastores, falsos guías espirituales. La misma advertencia de Pedro la encontramos en los evangelios, en palabras de Jesús. No lo busque, lo voy a leer para usted, pero si está tomando nota, en Mateo 24, versos del 4 al 5, que por cierto hemos estado estudiando esto los martes. Jesús respondió y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y en el verso 24 de ese mismo capítulo dice Jesús, se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. A diferencia de los hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios, de los cuales Pedro nos ha contado en el capítulo 1, estos falsos maestros hablarán de sus invenciones, de sus fantasías. Pedro entonces advierte, mis hermanos, a sus oyentes acerca del peligro de estos personajes, pero la realidad de que están entre ellos, se levantarán en cualquier momento. Y eso es una realidad para nosotros, aún después de 2000 años. Habrán falsos maestros y hay falsos maestros entre el pueblo. Pero ¿cuál es el objetivo de estos personajes? Lo vemos en el verso 1, mis hermanos. Introducir herejías destructivas, pero lo hacen de una manera peculiar. Lo hacen encubiertamente. Encubiertamente. Se infiltran entre los hermanos, entre la familia de Dios. Se hacen pasar por pastores o por evangelistas. Algunos se llaman profetas en nuestra era, algunos se llaman apóstoles o superapóstoles. Lo cierto es que lo hacen de una manera encubierta. Y la idea aquí de la palabra es colarse sin ser visto, como cuando una persona quiere colarse entre la multitud para no ser identificado. Lo hacen como quien entra a hurtadillas, muy callado, muy silencioso, de manera fingida. No son honestos. No lo hacen a la luz no dicen, yo soy un falso maestro. No hacen nada de eso. Lo hacen encubiertamente. Y esto revela el carácter hipócrita y la astucia para engañar. Son astutos. Engañan. Ese es el objetivo, porque tienen que introducir herejías destructivas. Enseñan sus torcidas enseñanzas, haciéndose pasar por miembros de la congregación, miembros de la iglesia, cristianos. Pero le llama a estos falsos maestros, a sus enseñanzas le llama herejías destructoras. Y es porque exactamente son destructoras en el sentido de que va a acarrear destrucción no solamente sobre los que siguen estas enseñanzas, pero traerá destrucción sobre aquellos que enseñan estas enseñanzas. Mis hermanos, el Evangelio salva, pero las payasadas que se enseñan en medio de estos falsos maestros son payasadas y van a traer condenación para ellos, pero también para aquellos que las creen y las siguen. Ojo, hermanos, ojo. Mucho cuidado con lo que estamos siguiendo. Herejía es una palabra que se refiere a un bando, a una secta o a un grupo. Pero la idea aquí es que los falsos maestros sostienen que sus enseñanzas son bíblicas y son muy astutos para eso. Pero todo lo contrario, si vemos un poco más de cerca sus enseñanzas falsas, nos damos cuenta de que no tienen nada de bíblico. Todo lo contrario, han sustituido la verdad de Dios por el engaño. Son sus opiniones acerca de lo que la Biblia dice. Ellos creen que dice eso. Y lo hacen con un propósito. Son sus opiniones. Y son muchas, o la mayoría de las veces, opiniones superficiales. Ni siquiera son argumentos que sean difíciles de debatir. Son cosas absurdas. Negar aquí, mis hermanos, estos individuos muestran tal grado de arrogancia y, como dice Pedro allí, llegan al punto incluso de negar al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Negar aquí significa que ellos rechazan al Señor. Esta frase está llena de significado, porque vea lo que dice que llegan al punto de negar al Señor que los compró con su sangre.
La mejor manera de entender esto es que Pedro lo está haciendo como de una manera analógica o una especie de analogía. Es una manera en la que nosotros podemos visualizar como un hombre que llega a un mercado de esclavos y compra a los esclavos por el precio que cuestan estos esclavos, y ahora estos esclavos están obligados a ser fieles, leales a su maestro, quien los ha comprado. Deben obedecer al amo que compró el precio para que ellos vinieran a ser sus esclavos. El problema de estos falsos maestros es que, como dice Pedro acá, no son obedientes, no son fieles, todo lo contrario, son arrogantes. Y esa arrogancia evidencia que ellos no son esclavos del Señor, no son siervos de Dios. Usted nunca verá a un falso pastor o a un maestro siendo obediente al señorío de Cristo, siendo obediente a las Escrituras. Ellos no tienen esa cualidad. Mucho menos verá usted a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, siendo humildes o sencillos como fue nuestro Maestro Jesucristo. Absolutamente no. Ellos declaran, ellos decretan, ellos demandan, exigen, como si fueran todopoderosos o como si el cielo les debiera alguna clase de sumisión. Ellos exigen. ¿Cuándo ha visto tremenda cosa? ¿Cuándo ha visto a un genuino hijo de Dios exigir cuando la Biblia nos dice que nosotros no somos dignos? Somos pecadores, somos gusanos, somos polvo delante del Señor. Y todo lo que tenemos lo recibimos por su gracia, porque Él es bueno, porque es bondadoso, porque su misericordia no conoce límites. Por eso nos dio a Cristo, por eso nos ha salvado. Pero dignos, es decir, que merecemos nosotros algo, absolutamente no. No encontramos esa idea en las Escrituras. John MacArthur dice en su comentario acerca de la segunda carta de Pedro que los falsos maestros de la época de Pedro proclamaban a Cristo como su redentor, oiga bien, pero se negaban a aceptar su señorío soberano, revelando por ende su verdadero carácter como enemigos no regenerados de la verdad bíblica. Ellos proclamaban a Jesús como un redentor, pero de esa parte de que Él es Señor soberano, ahí no. Me gusta la idea de un redentor que muere en la cruz por mis culpas, pero rechazo la idea de que yo me tengo que someter a ese que me compró y que ahora yo soy su esclavo. Esa idea no me gusta, decían los falsos maestros. Y vea que sigue siendo la misma idea en nuestros tiempos, ¿no? El Señor ama, por eso murió, por eso nos rescató, por eso tenemos una vida abundante. Pero nunca le cuentan la parte de que ahora nosotros le pertenecemos a Él y que no estamos para cumplir nuestra voluntad, sino su voluntad. Y si su voluntad es aún morir por el Evangelio, los creyentes deberíamos estar dispuestos. Si la voluntad del Señor es que padezcamos, deberíamos estar dispuestos a padecer. Si la voluntad del Señor es que no tengamos el trabajo soñado, estamos contentos con ello. No exigimos nada. Pero esa parte, los falsos maestros la rechazan. No es atractiva. No es atractiva. Estos falsos maestros de los que habla Pedro acá, en realidad son cristianos apóstatas. Apóstata se refiere a personas que han rechazado, han salido, han negado la fe, han negado a Cristo. Y déjeme hacer un paréntesis, porque Pedro dice acá que han llegado al punto de negar al Señor que los compró con su sangre. Nosotros, yo particularmente no creo en el universalismo. ¿A qué me refiero con esto? Es que no encuentro en las Escrituras de que Cristo y que Dios va a salvar al final de los tiempos a todos los hombres porque Él es un Dios de amor, porque Él ama. Y al final, cuando todos lleguemos allá, no importa lo que hayamos hecho, como Él es tan grande en amor, nos va a dejar entrar a todos a su reino. No creo que eso es lo que la Biblia dice.
No creo que es lo que enseñan las Escrituras. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, en el verso 1, Pablo dice que Dios nos salvó, que Cristo nos salvó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que plantea una realidad, ustedes que me escuchan, y es que nosotros, ya sea que no conozcas a Cristo o si lo conoces, esta es la realidad. Antes de venir a Cristo, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos vivíamos en una condición de muerte espiritual. Nosotros no queríamos a Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. De hecho, nadie busca a Dios. Romanos capítulo 3, versos de 10 en adelante, dice que no hay justo ni aún uno, porque no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y tiene sentido que nadie busque a Dios, porque Dios no está perdido, mis hermanos. Los hombres estamos perdidos. Y Él es el que nos busca a nosotros. Él es el que ha enviado a su Hijo para buscar y rescatar lo que se había perdido. Nosotros, sin conocer a Dios, estamos muertos. Esa es la condición. Y la única manera que Dios pueda dejarte entrar a su reino es que Él te conceda la gracia de darte un nuevo corazón, de darte vida, como dice Pablo a los Efesios, ahí mismo en ese verso, pero Él les dio vida a vosotros. Esa es la única forma. Y ojalá Dios quiera hacerlo. Ojalá el Señor te conceda la gracia para abrir tus ojos y no ser como estos falsos maestros con el entendimiento entenebrecido, como dice el mismo Pablo también a los romanos en el capítulo 1, ahí por el verso 21, 22. Que nosotros se nos conceda esa gracia, que Dios pueda abrir tus ojos y ver la necesidad que tienes de rendirte a Él, de clamar a Él, de pedir misericordia, y Él te la va a dar. De reconocer que somos culpables. Nosotros seríamos como estos hombres si la gracia del Señor no nos salvó, no nos abriera los ojos. Los falsos maestros, mis hermanos, entonces, serán destruidos súbitamente, también dice ahí. Cuando Cristo vuelva, su destrucción será eterna si no se arrepienten. Ellos necesitan arrepentirse. Aún los que están en nuestros tiempos, falsos maestros. Y en todo el capítulo 2 vamos a ver cuáles son sus pecados favoritos, cómo engañan a la gente. Esto solamente es una probada, estos solo son los primeros 3 versículos. Ellos tienen el objetivo de introducir herejías destructivas. Lo hacen encubiertamente, no lo hacen a la luz del sol. No dicen, hey, esto no es muy verdadero. No. Ellos dicen, esta es la verdad. Así dice Jehová. Pero ¿qué hacen? Rechazan el poder soberano de Dios, haciendo todo de una manera arrogante, exigiéndole a Dios la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Y Pedro nos dice que su destino será la condenación eterna en el infierno a menos que se arrepientan. Por eso es esta descripción de los falsos maestros, para exhortarnos a nosotros en nuestros días a estudiar la palabra de Dios, a proclamar la verdad del evangelio y no ser presa de sus artimañas astutas, de su engaño. Que no nos engañen con cosas tan absurdas, que nuestra fe, nuestra confianza esté anclada en las Escrituras. La Escritura, sola Escritura, mi hermano. La palabra del Señor, no aquello que parece, tiene sentido, me parece, tiene lógica. No. Si no es lo que la Escritura dice, olvídate de eso, deséchalo. Y en segundo lugar, miremos el resultado de su actividad. Versos 2 y 3. Muchos seguirán su sensualidad, dice Pedro. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Vea, los falsos maestros encontrarán muchos seguidores, y eso es una realidad. Van a ser exitosos,
fueron exitosos y seguirán siendo exitosos en su meta, en su objetivo. Van a encontrar muchos seguidores. Nosotros somos pocos aquí en relación a las multitudes que se acumulan hoy en día para escuchar las enseñanzas humanistas de estos falsos maestros. ¿Su mensaje es atractivo? Claro que sí. Para el corazón no regenerado, para el que no ha nacido de nuevo, el mensaje es muy atractivo. ¿Por qué? Porque le hablan de libertad, le hablan de exaltación personal, le hablan de independencia, de prosperidad, de bienestar, de abundancia, de éxito, de superación, de gozo, de alegría. Pedro describe que lo atractivo de los falsos maestros son sus sensualidades. Esta palabra, mis hermanos, es interesante porque Pedro la va a usar en los siguientes versículos de ese mismo capítulo para describir a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pedro dice que esas sensualidades se refieren a la conducta lasciva y desenfrenada de estos falsos maestros. La palabra en griego es aselgeia. Esta palabra implica la idea de una lujuria animal. Se usa para describir a una persona, escuche bien, que ha perdido toda vergüenza a causa de satisfacer su alma de aquello sobre lo que ha posado su ojo. Estas personas, mis hermanos, la enseñanza de ellos es atractiva porque hasta cierto punto de vista ellos han perdido toda vergüenza. Le dicen a la gente, si tú le das al Señor $1,000, Él te va a dar 10,000. Y usted piensa, pero ¿cómo la gente le cree eso? Pero le fascina. Se amontonan para que les digan esto. Han perdido la vergüenza, no les importa. La gente ve esto y dice, los están estafando, te están quitando tu dinero. Te están engañando, pero al falso maestro no le importa. Porque no tiene vergüenza. No le importa que a todas luces son unos haraganes, sinvergüenzas, mentirosos, pero a la gente no le importa. Y a ellos mucho menos. Han perdido toda vergüenza. Esas son las sensualidades, su conducta desenfrenada no les importa con tal de lograr aquello en lo cual han fijado sus vistas. Y es vivir una vida cómoda, una vida de honor y gloria. Que les reconozcan como los ungidos de Jehová. Aquellos a los que no puedes decir nada. Y todo lo que ellos dicen es la verdad. Para ninguno de ustedes es desconocida por lo menos la conducta de los falsos maestros, de los falsos pastores de nuestro tiempo. ¿Cuál es uno de los comunes denominadores? Los escándalos sexuales y escándalos financieros. Y Pedro dice que por el escándalo, por la conducta depravada y desvergonzada, el camino de la verdad será blasfemado. Camino de la verdad se refiere al cristianismo, a la manera veraz, es decir, verdadera de vivir el evangelio. Los maestros, los falsos maestros, como dice un comentarista, podrían afirmar ser voceros de Dios, pero si su vida se caracteriza por la corrupción, por la lujuria y la inmoralidad, demuestran que en realidad son un fraude. Aquellos que viven de esta manera, aunque se digan ser voceros de Dios, aun cuando hagan lo que sea que hagan y sean muy elocuentes y muy carismáticos y tengan miles de seguidores o millones de ellos, si viven en la corrupción, la lujuria y la inmoralidad, son falsos maestros. Y son desvergonzados. Se divorcian, los dejan sus mujeres. Algo que no es, me lo he inventado yo. Ocurre en nuestros días.
su mujer se divorcia de ellos y ellos culpan a su mujer y siguen a cargo de las iglesias y siguen engañando a la gente y siguen promoviendo el dinero como objetivo de sus vidas. Pedro llama al camino de la verdad aquí la doctrina correcta, la predicación precisa del evangelio. Ese es el camino de la verdad. Y por causa de ellos, ese camino, ese evangelio verdadero es blasfemado por los no creyentes. No cabe duda, mis hermanos, que la mano malvada pero estratégica de Satanás está detrás de estos falsos maestros. Por un lado, por medio de ellos, Satanás introduce herejías perversas y engañosas. Y también, por otra parte, destruye la reputación de la iglesia. Cuando de vez en cuando la inmoralidad pecaminosa de estos falsos pastores sale a la luz, sin ninguna consideración, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su glorioso nombre, es blasfemado. Es blasfemado. La iglesia es difamada por la conducta pecaminosa de ellos. Y ojo, que en este punto, tanto los falsos maestros como genuinos creyentes, estamos en una situación crítica. El nombre de Cristo puede ser blasfemado por nuestra conducta. La diferencia es que a ellos no les importa. A los falsos maestros no les importa, no hay ningún interés. Escuche lo que dice este hombre, R.C.H. Linsky. Dice, al ver a cristianos profesos correr hacia toda clase de excesos, personas ajenas blasfeman, denigran, maldicen y condenan al verdadero cristianismo. Afirman lo siguiente: si eso es cristianismo, maldito sea. Cuando muchos siguen tales excesos, los de afuera no pueden distinguir y por tanto blasfeman respecto a todo el camino. Los no creyentes consideran que tales falsos exponentes son verdaderos productos del cristianismo. La gente de afuera no sabe. Esto que usted está siendo escuchado hoy, ellos no los ven de esa manera. Para ellos son cristianos. Para ellos todo el que se para acá y abre su Biblia es un genuino creyente. Usted los ve por la tele. Algunos de ustedes aquí nos conocen. Y como dice la Escritura, somos como cartas abiertas. Pero usted los ve por la tele a ellos. Muchos no saben. Y cuando se destapa, decimos nosotros, es decir, se descubre el fraude montado, la falsedad y el engaño de sus palabras, la gente blasfema del cristianismo, de la veracidad de nuestro Señor para transformar el corazón. Simplemente, como decimos allá, nos meten a todos en un costal. Todos son iguales. ¿Ve los creyentes? ¿Ve los cristianos? Iguales son todos. Mentirosos, falsos. Hendrickson, el comentarista, dice lo siguiente: el cristiano vive, por así decirlo, en casa de vidrio, ya que los vecinos incrédulos están observando siempre la conducta cristiana. Al aceptar falsas doctrinas y al caer en la inmoralidad, estos cristianos atraían vergüenza sobre el camino de la verdad. Nosotros vivimos, como dice Hendrickson, en una casa de cristal. Los creyentes son observados en sus trabajos, en tu centro de estudio, en tu familia. Hermano, hermana, en tu casa hay personas que te observan. En nuestra casa hay personas que nos vigilan. Yo no puedo ahora esconder eso. Mis padres me observaron mientras crecía. Mi esposa me observa hoy. Mis hijos igual. Ustedes están siendo observados por el mundo. Y ellos van a glorificar a Dios o van a condenar y blasfemar el nombre de nuestro Dios por nuestra conducta. Porque
igual que los falsos maestros, muchos hablamos muy bien, somos muy elocuentes y hablamos y bendecimos y parecemos muy piadosos hasta que se nos mete en un caldero de presión y explota lo que realmente traemos por dentro. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Los falsos maestros no tienen ninguna consideración. A ellos no les importa. Siempre van a buscar una excusa. Uno pensaría que los falsos maestros son motivados por cautivar a la gente. Son como los artistas, ¿no?, de nuestro tiempo que quieren tener muchos seguidores. Uno pensaría que la satisfacción de los falsos maestros es traer herejías, traer enseñanzas torcidas. Pero no, mis hermanos. No es lo que Pedro dice aquí. Pedro dice que su mayor motivación es la avaricia. Pongámosle un título a esto. Es el amor al dinero. Esa es su gasolina, eso es lo que los motiva a ellos. El término avaricia connota un incontrolado deseo codicioso por dinero y riqueza. Eso es lo que ellos quieren. Los falsos maestros están atrás del dinero. Esta es una de las características que la va a ver marcadito en todos. No pueden, mis hermanos. Les da alergia la pobreza. Ni siquiera pobreza extrema, es carecer de carros del año, bueno, de verdad me estoy quedando corto, de jet privados, de aviones, de mansiones. Son codiciosos. Con el propósito de alcanzar sus objetivos, los falsos pastores harán comercio de sus seguidores y lo hacen con palabras falsas. Es lo que dice Pedro ahí. Lo hacen con palabras falsas. Verso 3. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Es interesante y es curioso. La palabra en español plástico se deriva del término griego que traduce nuestra Biblia como fingida. Plastos. De ahí obtenemos nuestra palabra plástico. Y es interesante porque el plástico tiene esa connotación. No sé si usted lo ha notado, ¿verdad? ¿Ha visto usted ese piso que parece madera? Pero ¿qué pasa? Qué bonito está tu piso de madera, le dice uno a alguien. No es madera, es plástico. O es metal. Qué bonito se mira la defensa de tu carro. No, no es metal, es plástico. Porque el plástico tenía y tiene aún en nuestros días esa connotación de reemplazar lo original. Y por eso es exactamente este término el que toma Pedro aquí para enseñarnos de que eso es lo que hacen estos hombres. Comercian con la gente, con sus seguidores, obteniendo ganancias. Promueven esa avaricia. Ellos son avariciosos por naturaleza, ellos quieren la riqueza, aman el dinero y para eso usan palabras plásticas. Sustituyen la verdad. Parece la verdad, pero no es la verdad. Es plástico. Es plástico. Son falsas las enseñanzas. Finalmente, mis hermanos, Pedro termina diciéndonos algo aquí acerca de los falsos maestros. Ya vimos la realidad. Están entre ellos. Estarán por todo este tiempo en la iglesia y están aún en nuestro día, en medio de la congregación. Ya vimos cuál es su objetivo, qué los motiva. Aman el dinero. Quieren meter o introducir encubiertamente enseñanzas destructivas en la iglesia. Y finalmente, Pedro nos dice que la condenación de estos falsos maestros es inminente, es decir, que va a ocurrir tarde o temprano para muchos. Tarde, pero desde la perspectiva de Dios, en el momento adecuado, cuando Él regrese, su condenación será real, si no se arrepienten. El juicio de ellos, dice Pedro, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Lo que Pedro menciona al final de este verso 3, es que la condenación de los falsos maestros desde hace mucho tiempo fue decretada. Esa condenación no está dormida.
sino más bien está atenta a la espera de que llegue el tiempo de ejecutar la sentencia. Pareciera que el Señor no está al tanto. Pareciera que no va a pasar nada con ellos. Pareciera que no importa lo que hagan, la gente le sigue creyendo. Pero lo que dice Pedro es como si se tratara de una persona, como de un verdugo, mis hermanos. El verdugo no está dormido. La condenación llegará. Es una realidad. Ha sido decretada de antemano. Es una triste realidad la que nos presenta el autor aquí, de la condenación de los falsos maestros. La Biblia declara que Dios es verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. No hay engaño, no hay equivocación. Dios no puede mentir. ¿Recuerda lo que dijo Balaam? Él no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios no puede mentir. Todo lo que dice Él es verdad. Y todo lo que tenemos en este libro al que llamamos Biblia es la palabra de Dios. Así que toda ella es verdad, es infalible, no hay error. A eso nos referimos cuando decimos la palabra de Dios es inerrante, no existe error porque fue hablada por el Señor. Él la inspiró. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces eso significa que podemos confiar en la Escritura. Su autor, mis hermanos, es el Dios eterno. Así que tiene mucho sentido, ¿no lo cree? Piénselo, que el Señor esté tremendamente molesto con estos falsos maestros, quienes se han dignado a falsificar su palabra, a decir cosas que Él no dijo, a hacer cosas a las cuales Él no los envió. Tiene sentido que el Señor de la verdad, nuestro Rey inerrante, que nunca miente, esté molesto con aquellos que se alzan entre los púlpitos y dicen así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho eso. Tiene sentido que Él esté enardecido. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Él aborrece, son abominables al Señor los labios mentirosos. Y esos son los falsos maestros, falsos pastores. Mienten, falsifican la palabra de Dios, hacen parecer como genuina, pero no lo es. Dios se opone a todos los engañadores y promete que serán castigados al final si no se arrepienten. Santiago nos advierte en el capítulo 3 la responsabilidad que adquirimos aquellos que delante del Señor predicamos y exponemos su palabra. Hay una responsabilidad. Hay un peligro. Por eso el énfasis, ¿no? Por eso nuestra oración no es un cliché. Por eso clamamos al Señor en esta iglesia. Que no sean nuestras palabras, que sea su texto. Creemos que la predicación expositiva es la predicación bíblica, porque honra la gloriosa escritura de nuestro Dios. Hermanos, esta porción nos exhorta, sí, a estar advertidos de la realidad de los falsos maestros entre nosotros en nuestros días, pero también nos exhorta, mis hermanos, a ser diligentes de nuevo en estudiar la palabra de Dios, en proclamar la verdad del Evangelio a todo aquel que tengamos la oportunidad. La presencia de los falsos maestros es una realidad. Sabemos ahora el resultado de su actividad, que es engañar, meter o introducir herejías, falsas enseñanzas, motivadas por el amor al dinero, por la avaricia. Sabemos por la Escritura que el Señor
traerán su destrucción cuando Él regrese. En algún momento Él va a pagar por el daño. ¿Qué debemos hacer a la luz de esto nosotros como iglesia? Y esto es el final ya de mi sermón. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero, mis hermanos, debemos ser conscientes de que siempre habrá quien trate de falsificar lo verdadero. Y es lo mismo con la verdad de Dios. Siempre habrá hombres motivados por las ambiciones que tratarán de tergiversar y corromper y cambiar la palabra de verdad por el engaño, de cambiar al Dios verdadero de la Escritura por alguna copia producto de su invención falsa y fantasiosa. Debemos contrarrestar, mis hermanos, y combatir los efectos dañinos del engaño de la predicación de estos falsos maestros, de falsos pastores, de falsos apóstoles, con la verdad únicamente de la inerrante palabra de Dios. Debemos arraigar nuestras vidas en la palabra inspirada de Dios. Debemos confiar en la palabra profética más segura, mis hermanos, y desechar ideas que nacen de nuestra experiencia humana o bien de la opinión de otras personas por encima de nuestra propia experiencia. Y por muy veraz que esta parezca, están las Sagradas Escrituras. Ellas se alzan por encima de nuestra experiencia. Y en ellas, en las Sagradas Escrituras, debemos buscar todo lo concerniente a esta vida y a la piedad. Toda ella, todo lo que nosotros necesitamos está aquí. Así comenzó Pedro su exposición en esta carta. Todo lo necesario en cuanto a la vida y la piedad nos ha sido concedida por la gracia de nuestro Dios. Está en su palabra. En ella debemos confiar. Por sobre todo en ella. Encima de todo ella. Queridos hermanos, sea sabio y observador con respecto a los predicadores que usted escucha. No se deje de llevar, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. La meta, mis hermanos, de nuestra vida es llegar a una condición de un hombre o una mujer maduros en la fe. Así que preste sus oídos y su atención. Así los predicadores que usted escucha regularmente se centran su predicación en la enseñanza única y exclusivamente de la palabra de Dios. Obsérvelo y observe su conducta y vea cómo vive. Haga su trabajo. No se deje llevar simplemente por personas que usan corbata como yo. O se paran aquí y exponen y hablan por una hora como lo he hecho yo. No se deje llevar. No confíe en nosotros. Cada cosa que nosotros decimos desde este púlpito, usted debe de corroborarlo. Usted debe de hacer su tarea. Debe ser como los de Berea, diligentes. Estudie, no se deje llevar. Use los medios provistos por la iglesia para aprender cada día más acerca de la palabra de Dios, con el fin de adorarle más y mejor, de edificar a nuestros hermanos. Huya del deseo pecaminoso de aprender únicamente para debatir. Huya de todo eso. Y confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Vamos ahora. Padre, muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu gloriosa palabra. Somos conscientes de la inminente aparición, Señor, de la real aparición de los falsos maestros entre tu iglesia. Y esa es una de las bendiciones que tenemos al exponer tu carta, Señor, al abrir tu palabra y poder ver lo que tú dices acerca de estos falsos maestros, de la realidad que hay de ellos en medio de tu iglesia. Son como lobos que se disfrazan de ovejas, son rapaces, están al acecho queriendo devorar a las ovejas. De hecho, viven, trafican de ellas, Señor. Han hecho de tu iglesia un circo. Pero aún en medio de ellos rogamos
que tú tengas misericordia de nuestros hermanos, de aquellos genuinos hijos tuyos que se encuentran en estas iglesias. Rogamos, Señor, para que tú puedas permitir, Señor, que conozcan el Evangelio, que ellos puedan salir de ahí. Entendemos que es una necesidad hasta cierto punto, Padre, la llegada de estos falsos maestros. De alguna manera sacan individuos de las iglesias, Señor. Pero también con todo ello tu nombre, tu glorioso nombre es blasfemado. Pero confiamos que tú eres juez justo y tú darás a cada uno la recompensa que sus acciones ameritan. Y te damos las gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra, por ser edificados por ella, y ahora te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica, que seamos cuidadosos a qué prestamos nuestro oído y que también seamos diligentes, Señor, en estudiar tu palabra, en usar aquellos medios que tú has provisto por medio de tu iglesia, de hombres entendidos, Señor, de hombres humildes, Padre, entendidos, hombres sabios, Señor, que han dedicado su tiempo en inquirir en tu palabra y tú los has dado a tu iglesia como bendición, Señor. Que podamos, Señor, aprender de todos estos hombres que tú has dado a tu iglesia. Te lo pedimos y logramos todo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.